Vamos a ponernos en la presencia del Señor entonces para que sea el Espíritu Santo quien nos anime y nos ayude en todo este proceso de sanación interior, de liberación y sobre todo, muy importante, de reorientar nuestras vidas de la mano de nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso. Vamos a empezar con la oración. Vamos a poner un poquito de musiquita de fondo y le vamos a pedir a Jesús que con la fuerza de su Espíritu nos ilumine y nos llene en este momento. Ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, desciende con poder sobre nuestras vidas, desciende con poder sobre nuestras vidas, bendito Espíritu de Dios. En verdad necesitamos tu santa presencia. Señor, te queremos entregar en este momento las vidas de cada persona, te queremos entregar en este momento a cada pareja, a cada familia, a cada persona que está de manera individual participando de este seminario, de este proceso de sanación interior, en este proceso de transformación. Señor amado, tócalos en este momento con la fuerza de tu Santo Espíritu. Tócalos en este momento, Señor, con la fuerza de tu Santo Espíritu. No permita, Señor, que el enemigo nos quite la fe, que el enemigo nos quite la esperanza, que el enemigo nos quite las fuerzas de luchar. No permitas. Vamos a hacer oración para cubrirnos con la preciosa sangre. Señor, que esté en este momento sea tu santa sangre, tu preciosa sangre cayendo sobre nuestras vidas, Señor. Que sea tu sangre preciosísima cayendo sobre nuestras vidas en este mismo instante, Dios, protegiendo y guardando todo lo que son las transmisiones y a cada persona que está participando de este seminario. Protégelos y guárdalos, Señor. No permitas que el enemigo les quite, Señor, esta bendición que ellos están peleando a través de esta videoconferencia. Gracias, Señor. Madre María, nos ponemos también bajo tu poderosa intercesión y te pedimos que con San José nos acompañes para que lleguemos a ser también familias, esposos, parejas verdaderamente ejemplares. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Espíritu, por tu asistencia toda esta noche. Amén, amén. Muy bien, queridos hermanos, bendiciones para todos. Mi esposa los quiere saludar también, mi amorcito. Bueno, muy buenas noches para todos. Felices como cada 8 días de poder llegar hasta sus hogares, hasta su familia y poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Para empezar, pues nuevamente quiero preguntarles cómo les fue con el conversatorio. Recordemos que es muy importante y hace 8 días nos proponían, entre varias actividades, 2 me parecieron bien interesantes. Una es que le pidiéramos perdón a nuestra pareja si en algún momento hemos sido celosos sin ninguna causa. Y la segunda, que afiancemos también a nuestra pareja, porque esto, cuando yo afianzo a mi esposo, pues eso ayuda a que no hayan tantos celos. Entonces nos gustaría saber, que nos escribieran si están haciendo el conversatorio, cómo les está yendo. Hace 8 días unas parejas nos contaban por acá por el chat, nos decían cómo les había ido con su primera actividad práctica. Entonces nos contaron que salieron efectivamente como novios, unos no solamente una sino 2 veces, estuvieron muy a gusto compartiendo, dialogando. Otros también nos contaban que había sido un poco difícil, que cuando se pusieron a ir a tratar de hablar, de dialogar y de compartir, se llegó la pelea, se pusieron a pelear. Claro. Y eso es normal. Recuerden que estamos librando una batalla, que el enemigo está bravo porque no quiere que nos salvemos nosotros como familia. Entonces él está bravo, está metido y nosotros tenemos que insistir. Los animamos a que insistamos. A pesar de que tal vez empezamos el seminario, estamos muy contentos y ahí llegó el problema que no esperábamos, llegó el esposo bravo, llegó la esposa más enojada que de costumbre, no importa. Allí tenemos que seguir porque recordemos que el matrimonio no es algo que se va a arreglar de un día para otro. Si venimos en conflicto, pues esto es algo que dura tiempo, que vamos a pasar un tiempo tratando de mejorar las cosas, pero se van a dar definitivamente. Mi amor, y también pues hay que recordar lo que dice la palabra de Dios. Claramente dice el Señor que nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, y eso es importante que lo entendamos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. O sea, queridos hermanos, que a pesar de que parece que estamos luchando, a pesar de que parece que es la batalla con la esposa, no, detrás de esto siempre hay fuerzas del enemigo. ¿Y cómo operan estas fuerzas del enemigo? Pues precisamente en nuestras emociones, precisamente en nuestros sentimientos, precisamente en nuestros pensamientos. Ahí empiezan a influenciar. Eso es lo que se llama una treta del enemigo. Eso es lo que se llama una treta del enemigo, sus estrategias. Y una de las estrategias es lanzar esas saetas encendidas
y para que empiece el conflicto. Y claro, cuando empieza el conflicto, inmediatamente pues nosotros abandonamos la batalla. Eso es lo que quiere el enemigo, pero es una batalla. San Pablo lo decía, no es una lucha contra gente de carne y hueso. El escritor sagrado decía, no es una lucha contra gente de carne, sino contra fuerzas espirituales. Entonces es muy importante esto que dice mi esposa, que ustedes lo tengan en cuenta, porque en verdad hay una batalla que estamos luchando. A pesar de que parece que fuera con el esposo, con la esposa, con los hijos, no es con ellos, es con el enemigo. Entonces hay que perseverar, porque hay promesa del Señor, que persevere hasta el final, ese alcanzará. Nosotros debemos aprender a perseverar, y el Señor se asegurará de que esa victoria finalmente siempre llegue a ser de nosotros. Entonces hay que poner mucho ánimo. Otro, entonces, de las salidas, les voy a hacer una recomendación a los que están saliendo y decidieron tomarse darles esa oportunidad de salir. Vamos a trabajar primero en mejorar un poquito, digamos, la calidad de la relación antes de entrar de lleno al conflicto. Si salen y el objetivo es sentarse y de una vez empezar con la pelea, empezar con el conversar, va a ser difícil. Entonces es mejor que salgan y se diviertan y se disfruten ustedes un poquitico, un tiempo, digamos, una salidita. Vamos a dejar este conflicto así, vamos a salir, vamos a afianzar, vamos a redescubrirnos, vamos a reenamorarnos un poquitico, y digamos otra salidita ya nos va a servir para hablar del conflicto. Eso en cuanto a lo de la semana anterior, que son cositas que se nos quedaron pendientes, que consideramos después leyendo que eran de suprema importancia, que les diéramos como un enfoque diferente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la idea? Salgan, disfruten, compartan cosas que a ambos les gusten, van a comer junticos, van a tener ese espacio juntos, y ya cuando tengan ese espacio agradable, ya después de una horita, de 2 horitas tal vez, o al día siguiente o a los otros días, cuando ya el corazón esté un poquito más desarmado, digamos en la segunda cita, listo, no le eche mano a eso en la primera, en la segunda cita, listo. Sí. Vamos entonces, mi amor, con el tema del día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy, ¿cierto? Sí. Nuestro tema de hoy es bastante importante y bastante bonito. Se llama Honra a tu padre y a tu madre. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto con la vida en pareja? Y es que para nosotros ser esposos, para nosotros ser padres, primero tenemos que aprender a ser buenos hijos. Y todos los que están aquí conectados son hijos. Sus padres fallecieron, pero fueron hijos. Entonces todos hemos sido hijos y tenemos que aprender a ser. Este tema de hoy lo vamos a empezar con una cita bíblica, que es Efesios 6, del 2 al 3. Y esta cita bíblica dice: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que tiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Entonces, es un mandamiento de la ley de Dios. Y miren lo bonito, la promesa que tiene. Se las voy a repetir: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Para que seas feliz en todos los ámbitos de tu vida, en el trabajo, para que seas feliz con tu familia, en cualquier ámbito de tu vida hay que cumplir este mandamiento. Hay que entender muy bien lo que dice la palabra de Dios. Miren, dice, es el mandamiento que tiene promesa. Y ustedes deben saber que la provisión de Dios para nuestra vida en la Biblia está en forma de promesas. Hay personas que no les gusta que digamos, no, es que si tú haces esto, Dios te va a dar esto, y les molesta. Sin embargo, esa es la pedagogía de Dios, así trabaja Dios. Hay una cantidad, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay una cantidad de promesas. Si haces esto, bueno, esto te pasará. Si te comportas así, esto vendrá. Y hay una cantidad de promesas, también hay una cantidad de advertencias. Dice, si haces esto malo, pues entonces esto es lo que te va a ocurrir. Ahora, este mandamiento de honrar padre y madre debe ser tenido en cuenta porque dice, es el primer mandamiento que tiene una promesa. Ahora, vamos a pensar que yo tengo una lista, 10 cosas o 10 elementos importantes, y yo quiero llamar la atención sobre uno de esos elementos en específico. ¿Qué hago yo? Pongo sobre ese elemento algo que lo diferencie, ¿no? Y yo digo, tengo 10 elementos, pero hay uno que diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este elemento de los mandamientos? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que te va a suceder, mi hermano? Tendrás una larga vida y te irá bien en todo lo que hagas. O sea, hay promesa de bendición cuando yo soy buen hijo. Decía mi esposa que todos somos hijos, y es cierto. Pero también esta enseñanza no solamente, recuerde que esto es una familia en bendición, no una pareja en bendición. Y tenemos que saber ser padres, y tenemos que saber enseñarle a nuestros hijos, y tenemos que también ser nosotros buenos hijos para que todas estas promesas del Señor vengan sobre nuestra vida. Ya sabemos entonces que
es una ley espiritual. Escuchen muy bien lo que le estoy diciendo, lo que le estamos enseñando esta noche. Es una ley espiritual. O sea, el Señor dijo, esto va a pasar, y yo lo he visto, mi amor, dentro de la evangelización, las personas que yo noto que son más bendecidas son las personas que no abandonan a sus padres, que los honran. Son las personas más bendecidas y sobre todo las que logran también buenos matrimonios. Como lo vamos a ver hoy, porque influye mucho, va a influir mucho en tu matrimonio, en tu familia, la relación que tengas con tus padres y cómo los hayas honrado. Muchos de nosotros tal vez en este momento estamos cargando con leyes espirituales sobre nuestra vida de ruina, de enfermedad, de dolor, que es consecuencia de no haber honrado a nuestro padre o a nuestra madre. Entonces es importante que nosotros hoy aprendamos que tenemos que definitivamente sembrar para poder cosechar y que tenemos que romper con esas leyes espirituales que a veces no son tan buenas, que cargamos sobre nosotros por faltar a un mandamiento. Vamos a recordar aquí la historia del rey David. Ustedes recuerden que el rey David era un rey amado por Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, y el rey David en un momento de su vida pues cayó, llegó la tentación, se puso a mirar a una mujer que estaba desnuda mientras se bañaba y quiso tener esa mujer. Después de que las podía tener a todas, la quiso tener a ella, que era una mujer casada. Después de tener a esta mujer, pues entonces quedó en embarazo ella, y para tapar su pecado mandó a matar a su esposo. Lo que hizo David, mira, mi amor, comete este pecado y se olvida del pecado. Se olvidó y pensó que ya. Se olvidó del pecado y pensó que ya. O sea, una cosa que sucedió, dijo, sí, eso ya pasó hace mucho tiempo. El Señor ni cuenta se dio, si se dio cuenta, ya se le olvidó. Eso ya no hay problema en mi vida con eso. Eso pasó hace mucho tiempo, porque eso es lo que dicen muchas personas. Mi cielo, cuando les habla uno, por ejemplo, en los seminarios habla de hechicería y brujería, ¿qué dicen las personas? No, pues lo primero que me dicen, eso hace 10 años, Will, eso hace 5 años. Y piensan que las cosas espirituales o las leyes espirituales se envejecen, son del espíritu, hermano, no se envejecen. Entonces, puede ser que hayan pasado muchos años. ¿Qué le sucedió al rey David, mi amor? El rey David entonces, a los 2 años, el Señor lo llamó a rendir cuentas de lo que había pasado, que es también lo que nos pasa a nosotros. Nosotros decimos, bueno, yo no fui buen hijo, pero entonces ya no me pasó nada. Y resulta que sí, el Señor después del tiempo nos puede llamar a rendir cuentas. ¿Usted por qué faltó a su papá? ¿Por qué faltó a su mamá? Pero la buena noticia que tenemos hoy es que Dios vino para hacer nuevas todas las cosas. Amén. Y que vamos a escuchar y vamos a empezar a sanar estas cosas que no hicimos bien de pronto en nuestro pasado y que vamos a trabajar hoy. Mire, entonces es importante esto. Es un pecado sencillo. Deshonraste a tus padres es un pecado. Y mientras ese pecado no haya sido resuelto con el Señor, el pecado permanece. Es una deuda que si no se ha pagado, permanece. Así pasen 20 años, así pasen 30 años. Entonces es un pendiente que tú tienes, que muchos de nosotros tenemos con nuestros padres, porque es que es una deuda. Y mientras la deuda no se pague, la deuda está ahí. Y de eso es que se trata esta enseñanza, de muchos pendientes que tenemos que están ahí. Vamos entonces con el siguiente punto. Bueno, entonces vamos a mirar qué es, según el diccionario, honrar. Honra a tu padre y a tu madre. A veces no sabemos qué quiere decir la palabra honrar. Entonces dice que la honra es la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. Como en honra nos dice que es la veneración, miremos también qué dice el diccionario que es veneración. Y la veneración es la demostración de amor y respeto a una persona a causa de sus virtudes, dignidad o santidad, que es lo que nos obligaría con nuestros padres. Entonces, ¿qué sería la honra a nuestros padres? Es el respeto y el amor a causa de lo que estas dos personas representan para mí. El respeto y el amor que yo les tengo a causa de su trabajo, de su sacrificio, de lo que han hecho por mí durante todos los días de su vida. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar. Pero hay personas que de pronto vienen y se nos acercan también en los grupos y nos dicen, no, pero qué pena, es que usted no conocía a mis papás, ninguna de las anteriores, ni se desveló, ni se sacrificó, ni me amó, entonces yo no lo tengo que honrar. Entonces aquí es que hay que demostrarle a las personas que tenemos que honrar. Unos porque, gracias a Dios, unos fuimos bendecidos y tenemos unos muy buenos papás, entonces los honramos. ¿Por qué? Por todo lo que han hecho por nosotros, pero otros a pesar de... Dos cosas hay que distinguir en esto. Lo primero es que toda autoridad viene de Dios. Y si los padres estuvieron ahí y no fueron buenos padres, pues bueno, nosotros tenemos que saber por qué ellos no fueron buenos padres. Mire, hay personas que se acercan y me dicen, es que mi papá me hizo esto, me hizo aquello, abusó. Y cuando nosotros vamos a mirar el pasado,
de esos padres resulta que fueron padres que vivieron exactamente lo mismo, maltrato, cosas que fueron culturales. Voy a decir algo y yo sé que va a doler a muchas personas y a mí me da esta tristeza decirlo, pero una persona decía, es que mi padre abusó sexualmente de mí y abusó de mis otras hermanas. Y resulta que es que era cultural, era en la mente de ellos existía que el padre pues tenía como ese privilegio sobre sus hijas. Hoy día decimos, están dementes, están locos, pero como vemos nosotros las cosas hoy, como las veían ellos. Ahora, yo no lo voy a excusar. Y si una persona hace una cosa como esas, pues va a la cárcel, así de sencillo. Pero también tenemos que ubicarnos en el contexto de ellos. Tenemos que ubicarnos en ese contexto porque si no nosotros no vamos a poder superar y no vamos a poder perdonar a nuestros padres y no los vamos a poder honrar. Por supuesto que son cosas que duelen mucho, yo lo tengo que reconocer, duelen impresionante y se los digo yo que trabajo en procesos de sanación interior todos los días, pero también les digo que hay que entender que fueron personas malcriados que sufrieron incluso más sufrimiento del que nos pudieron haber causado. Entonces es importante eso. Ahora, los que sí tenemos gratitud, como mi caso, que yo tengo mucha gratitud con mis padres por todo lo que hicieron, que se equivocaron muchísimo, pero yo tengo mucha gratitud, entonces honrar, yo tengo que pensar en que sea como sea, mamá se sacrificó, mamá estuvo ahí, papá trabajó todo este tiempo, y que yo tengo que empezar a extractar de todo ese periodo de vida las cosas más importantes, las cosas que me aportaron, y de esas cosas yo saco fuerza para seguir honrando a mi padre y a mi madre. Porque es que además, amor, tampoco la Biblia dice, honra a tus padres si son santos, si son borrachos no los honres. En ninguna parte dice eso, ¿cierto? Sí, no. Entonces los tenemos que honrar con virtudes, con defectos, con todo, debemos honrarlos. Queremos invitarlos a todos a que vean el testimonio de una persona, de una líder de la comunidad de parejas, del Ministerio de Parejas, que ha vivido pues muy cerca de esto y entonces ella honra a su padre, no porque, sino que lo honra a pesar de, y nos va a contar este testimonio tan bonito para que muchos nos demos cuenta que es que los padres hay que honrarlos siempre. Tremendo eso, vamos con el testimonio. Señor los bendiga. Hoy les quiero compartir un testimonio de un pedacito de mi vida que tiene que ver con la relación con mi padre, donde yo nací producto de una relación extramatrimonial, donde mi padre y mi madre no son casados, pero mi padre sí tenía una esposa, un hogar, donde crecí sin esa figura paterna, obviamente, porque no queríamos, ni mi madre ni yo, dañar ese hogar que ya estaba constituido, donde crecí de niña cambiando medio andén cuando mi padre venía con su esposa, donde crecí haciendo silencio y sin tener a quien reclamarle pues ni afecto, ni compañía, ni nada. Quiero contarles que mi madre ha sido una buena mujer, una mujer soltera que sacó adelante a su hija contra todas pues las adversidades económicas y sociales, donde en mi adolescencia mi padre pues tampoco estuvo, a pesar de los reclamos, de esperarlo en los 15 años, de esperarlo en el grado y no estuvo, así fui creciendo hasta que se llegó el día de mi matrimonio, hace 11 años. Le pedí, le rogué pues que fuera a entregarme, a acompañarme a la iglesia, tampoco estuvo presente allí, se apareció en el último minuto, bueno, bendito Dios, estuvo allí en la ceremonia al último minuto, pasó el tiempo y seguíamos sin contacto, solo si nos encontrábamos en una esquina de la ciudad, él seguía casado, su esposa seguía sin saber de mí, yo ya tenía 30 y tantos años, posterior a eso nació mi primera hija, Mariana, de 6 años, que tiene ya. A los 2 años de vida, él la vino a conocer pues en una cafetería de acá de la ciudad, rogándole yo para que pudiera conocerla. Siguió nuestra relación oculta. Luego nació mi segundo hijo, Emanuel, donde a los días de nacido le mandé una foto para que lo conociera. Posterior a eso, lo llamé para saludarlo, me contestó el teléfono una mujer, me dijo: hola, yo soy fulanita de tal, soy la esposa de su papá, no se preocupe, yo ya sé que usted existe, yo ya sé de sus hijos, la invito a mi casa, quiero que venga, quiero conocerla. Fue muy duro para mí, pero gracias a Dios salí de ese anonimato, fui, me reuní con ellos, una mujer, una santa mujer, querida, solidaria, compartí con ellos. Ese día fue un día de mucho temor, pero de mucha alegría por haberme quitado ese peso de encima, y pensé que desde ese momento la relación con él ya iba a ser diferente, porque lo único que a él le impedía quererme, entre comillas, era su esposa.
pues después de ese momento nada cambió, él siguió siendo un hombre distante, un hombre que llama poco, un hombre que no va a mi casa, un hombre que no asiste a las invitaciones a las que le hago. Y ese día yo entendí que no era, todos los años que transcurrieron en silencio y en distancia no era porque tuviera una esposa y que por ella no me pudiera dar cariño, sino que él es así. Simplemente siempre ha sido así, un hombre distante, serio, poco afectuoso, y así lo he aprendido a querer en el transcurso de los años. Lo quise desde que era una niña, lo quiero ahora, trato de verlo con amor, con cariño, lo llamo, lo visito, lo invito a salir así no vaya, le celebro un cumpleaños, paso con él algún día de Navidad, y entendí efectivamente que no lo quiero por todo lo que me ha dado, sino a pesar de todo lo que no me ha dado, a pesar de lo que es. Entonces esa es como mi experiencia de vida, mi testimonio con mi padre, y invitarlos a honrar al padre y a la madre a pesar de, no por lo que son, sino a pesar de lo que son. Que el Señor los bendiga y los guarde. Bueno, muy bien. Entonces le queremos agradecer a Milena por abrirnos su corazón, porque no es fácil venir a contarle a tantas personas qué es lo que ha pasado en mi vida. Entonces, muchas gracias, Milena, por este testimonio. Vamos entonces a mirar cuáles son las formas en las que debemos honrar a nuestros padres. La primera manera de honrarlos es obedeciéndolos. Esto sobre todo aplica para los niños pequeños. Deben obedecer a los papás sin replicar nada. O sea, ellos siempre tienen que decir sí papá, sí mamá, a lo que papá y mamá les diga, y esto se los debemos enseñar nosotros. Los niños no aprenden solos, nosotros como padres tenemos que enseñarles que ellos nos deben obedecer. Pero a medida que los niños van creciendo, van cumpliendo 15, 16 años, pasan la adolescencia, pues hay que irlos soltando un poco más. Obviamente también tienen que obedecer a sus padres, pero ya no es de la misma manera en que lo hacían cuando eran pequeños, cuando eran niños. Mi amor, Los sí. tenemos que soltar. Eso a mí me parece importantísimo, esa parte que tenemos aquí en nuestros apuntes, porque pues hay padres que piensan que el niño de 8 años tiene que obedecer lo mismo que el niño de la misma manera que el niño de 15, 16. Y mira, lo que pasa es que ya el carácter se va como ya, ¿cierto? Como se dice, se va formando, ya se va poniendo cada vez más fuerte, y uno le tiene que ayudar a formar a los hijos no solamente en la obediencia, sino en el tomar decisiones de manera responsable. Eso va a ser una de las enseñanzas que vamos a tener más adelante sobre los fundamentos para la educación de los hijos, de los cuales hemos publicado pues un libro. Entonces es importante que el padre vaya evolucionando también, porque no puede estar exigiendo la misma obediencia de un niño de 8 años que de un niño de 15 años. Entonces eso es muy importante. Bueno, pero la pregunta que nos hacemos es si realmente yo tengo que obedecer después de que yo tenga 30 años, 35 años. Entonces, ¿cómo se ponen las cosas ahí con el tema de honra a tu padre y a tu madre con la obediencia? Pues tenemos en ese momento que respetar a nuestros padres. Entonces, si yo vivo con ellos, tengo 30, 40 años, pero aún vivo con ellos, pues mínimo tengo que informarles, papá, mamá, no voy a llegar esta noche. Pero muchos adultos ya, entonces van y se salen de su casa, se quedan hasta las 5 o 6 de la mañana por fuera, la pobre mamá sin poder dormir, angustiada, rezándole a todos los santos. Y el muchacho no, ni se da por enterado que la mamá está sufriendo. Entonces tenemos que informarles, mamá, esta noche me demoro, llego más o menos a tal hora, para que la mamá esté tranquila. Entonces, mientras viva en esa casa con sus padres, tiene unas responsabilidades y unas obligaciones. Mientras viva en estas debajo 4 de paredes. este techo, usted me obedece, tiene 50 años y todavía... No, entonces, ¿evolucionan las cosas? Por supuesto que sí, pero siempre el honrar está en este caso ya no causarle el dolor a la mamá, porque es curioso, pero los papás no descansan tranquilos. Alguien me decía a mí, y yo lo he comprobado con el paso de los años, que uno dormía tranquilo hasta que era padre. Es papá. Y cuando eran niños, porque son niños. Y cuando están adolescentes y se van, porque están adolescentes. Y cuando se casan, porque la nuera, ¿cierto? Pero de alguna manera uno sufre. Ya no vuelve a dormir entonces ya no vuelve a dormir uno tranquilo. Eso es. Entonces por eso honramos a nuestros padres de esa manera. También los honramos escuchando los consejos. Nunca se puede dejar de escuchar los consejos de los padres, siempre hay que estarlos escuchando. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Algunos padres le aconsejan a sus hijos abandonar la fe, abandonar la oración, hacer cosas mal hechas, pero podemos decir que son contados en los dedos de las manos. ¿Por qué razón podemos escuchar los consejos de los padres? Mire, porque es que son las personas que tienen un interés genuino por uno.
realmente si hay alguien a quien le duelen las personas, es a sus padres. Y eso pasa en un gran porcentaje de las veces. Que hay excepciones, por supuesto, y lamento mucho si fue la tuya, pero en la gran mayoría de los casos. Yo recuerdo en una ocasión un noviazgo que se estaba desarrollando muy cerca de nosotros, no vamos a mencionar porque seguramente nos están viendo. Entonces ese noviazgo que se estaba desarrollando y de pronto una chica y muy enamorada y dejó el chico, lo dejó. Y el chico se fue y pues no se casó con él, obviamente, después se casó con otra persona. Y yo recuerdo que nos dijo algo que nos impresionó mucho. Ella estaba tan enamorada que yo veía que eso no tenía arreglo. Yo dije, esto no tiene arreglo. Pero esa chica me dio uno de los testimonios más grandes de mi vida y es, mire, ¿y por qué lo dejaste? Mire, porque mi mamá me dijo que no estaba bien, que el muchacho no convenía, no era una buena persona, que seguramente no iba a llegar a tener una familia muy feliz con este personaje. Y ella dijo, tú lo recuerdas, ya sabes de quién estoy hablando, ¿cierto? Sí. Y ella dijo, es que realmente si mi mamá me lo dice, es porque es así, porque es la persona que realmente me quiere y ha hecho sacrificios. Por supuesto que no es una mamá perfecta porque no las existen, no las hay, será la única, la Santísima Virgen María. De ahí para abajo yo no creo que haya alguna con demasiadas virtudes perfectas. Entonces es importante eso, los consejos, porque son consejos que podemos nosotros escuchar porque son de personas desinteresadas. Y tú has dicho ahí una palabra clave, y es que nadie me va a hablar con más amor y con más interés que mis padres, porque fueron las personas que me criaron, que estuvieron conmigo, que me acompañaron durante todo el tiempo. Y tú has visto que, por ejemplo, los judíos y en otros países, las personas cuando llegan a cierta edad son consultadas y son tenidas en cuenta mucho más que cuando eran jóvenes. Claro. Nosotros, nuestras culturas, somos los únicos que tiramos los ancianos y no los escuchamos. O que queremos enseñar a nuestros papás a ser En hijos. muchas culturas los ancianos son depósito de sabiduría. Y se consultan precisamente por eso, porque son depósito de sabiduría. Y vamos a que nos cuenten, a que nos digan. Y son, mire, es tan importante este tema de los ancianos, y yo quiero que lo tengan en cuenta, porque el Señor dice, incluso cuando habla de poner personas al frente de la iglesia para que dirijan la iglesia, el Señor dice, nombrar ancianos en las iglesias. Y por eso nuestros obispos los nombramos ya cuando están más adultos, porque consideramos que son depósitos de sabiduría. Esto pues en la mayoría de los casos, sin decir que sea absoluto, que sea siempre. Hay casos en los que antes los hijos, y pasa muchísimo, aquí mismo tenemos muchos casos en que los hijos son hablándole a los papás como si los papás fueran niños, y pasa también, pero bueno. Pero tenemos también que tener en cuenta que la sabiduría de los padres no depende de que sean santos, depende de que ellos hace 20 años cayeron en lo mismo que nosotros, y ya tienen la experiencia, y ya nos hablan con esa experiencia. Mi hija, no se vaya por allá, no se vaya por allá con ese muchacho, yo sé por qué se lo digo. Y sabía por qué se lo decía. Y sabía por qué se lo decía la mamá. Entonces a nuestros padres les tenemos que preguntar, les tenemos que consultar, papá, ¿usted qué opina? Mamá, ¿usted qué opina de esto que yo estoy haciendo, de este proyecto que tengo? Siempre los debemos consultar. Haciéndoles la vida agradable. Se honra a los padres haciéndole la vida agradable. Mire, una de las cosas que deben cuidar sobre todo es hacerle la vida agradable a sus padres. Causarles sufrimiento, causarles dolor es deshonra. Es deshonrar a los padres, hacer que una pobre ancianita pase por momentos de mucho enojo sin necesidad. Trate de evitar eso. Recuerde que es una siembra, mi hermano. Lo que tú siembres, mi hermana, lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar más adelante. Entonces, haciendo la vida agradable, ya hablamos de informarle, de contarle, de decirle, pero sobre todo una cosa muy importante es no generar escándalo en el hogar. Ni yo como padre puedo permitir que se genere un escándalo, ni yo como hijo puedo causar escándalo en mi casa. Ya saben cómo funciona el asunto. A veces causamos un daño tremendo a los viejitos llevándoles allá el pecado. Exactamente, entonces esa es la primera forma en la que deshonramos a los padres, cuando los hacemos sufrir. Una vez se acercaba una señora Mori y nos contaba que ella pues tenía sus principios, había sido formada diferente a como son formados los jóvenes hoy, y que ella se sentía muy triste porque su hijo le entraba la vergüenza a su casa todos los días, le entraba una mujer, pasaba la noche allá con ella y que ella no podía decir nada, simplemente. Entonces a veces los hacemos sufrir, les causamos dolor, angustia, haciendo cosas que para ellos no están bien, cuando llegan los hijos borrachos, cuando se meten a la droga, una cantidad de cosas que hacen sufrir a los padres. Sí, definitivamente. Usted dirá, bueno, hay momentos en que los hijos mira, el oficio de un padre no es eterno en cuanto a la educación de los hijos. Ojo, padres de familia, tengan mucho cuidado con esto,
porque muchos están viviendo esta situación, dice, vea lo que hace este muchacho, nos trae aquí. Mire, cuando uno ya está en condiciones de tomar sus decisiones y tomar, digamos, orientar su vida a su gusto, porque es claro que mientras estoy con papá, mientras estoy con mamá, voy llevando la vida como ellos quieren. Y llega un momento en el que yo ya maduro y tengo deseo de hacer lo que a mí se me antoja. Entonces ese es el momento que consideramos que el padre ya le debe mostrar al hijo ya la otra opción. ¿Y cuál es esa otra opción? Hijo, mira, tú quieres vivir tu vida así, consigue, si quieres vivir con una cantidad de situaciones, consigue un lugar donde vivir. O yo como hijo, si yo ya quiero tener una vida de adulto y vengo a dañar la paz de un hogar que tal vez ha llevado muchísimos años, 20, 30, 40 años constituido, bien constituido, seguramente con las luchas, pero por lo menos de la mano del Señor. Mira, mi amor, lo que tiene que hacer el padre es con el dolor en el alma, decirle, hijito, en esas condiciones es mejor que usted tenga su apartamento. Que usted tenga su apartamento, usted no le diga lárguese de aquí, no hay necesidad porque debe salir en buenos términos, porque otro día viene a almorzar, otro día viene y se queda en la casa, tiene que venir a hacer visita, pero el padre de familia tiene que estar en condiciones de decirle eso al hijo, y yo, como hijo, también tengo que estar en condiciones de decir, realmente papá, ya no, ¿cierto? Como el hijo pródigo, si se quiere ir a vivir la vida loca, pues que la viva. No hay ningún inconveniente con eso, pero no puede traer esas situaciones al hogar, y un hogar que ha tenido unos principios, y qué tal es al ocaso de la vida, uno ya viviendo en tormentos, o sea, eso sería una cosa verdaderamente triste y dolorosa. Entonces es importante eso. Otra forma de deshonrar a los papás es dándole o dejándole nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando ponemos a nuestros padres a que ellos eduquen a nuestros hijos. También una vez una señora se acercaba y decía, es que mi hija dice que se va a ir para España, tiene un hijo de 2 o 3 años, y entonces dijo que me lo va a dejar a mí porque ella se va a ir, porque está muy joven y tiene que rehacer su vida. Y la pobre señora decía, es que en estas alturas de la vida yo no me imaginaba levantando nuevamente hijos. Amor, qué bueno que dices eso. La señora decía, a ver, también aquí hay que tener mucho cuidado, esto hay que cogerlo con pincitas, porque todo esto que viene en estos puntos tienen que ver con la pareja que le deja a los hijitos, la pareja que le deja el trabajo a la mamá, la pareja o la hija que le deja el trabajo. Hay que tener mucho cuidado, tienen que tomar esto con pincitas, porque hay hogares, por ejemplo, estamos, por decir algo, mi esposa y yo, tenemos nuestros hijos y tenemos que salir a trabajar porque es el sustento de nuestros hijos, pero está, digamos, la mamá de ella o la mamá mía, que se viene, está aquí con nosotros, vamos a poner el ejemplo, mi mamá se viene. Entonces mi mamá, ella entiende que hace parte todavía y que tiene la capacidad de moverse, de cuidar a los niños, de colaborarnos con algunas cosas. Entonces, no es que yo cargue de trabajo a mi mamá, sino que también hay mamás y hay papás que colaboran muchísimo. En el caso nuestro es una gran bendición, porque por ejemplo los suegros nos cuidan los niños muchísimas veces para nuestro trabajo, porque da la cuestión que mucha parte de nuestro trabajo es en las noches, o sea, trabajamos todo el día y además trabajamos en la noche y estamos yendo a un grupo, a un seminario en las noches y nosotros tenemos que nos cuiden los niños. Entonces muchas veces hasta nos da pena, ellos llaman, venga, traigan los niños, nosotros se los cuidamos. Entonces hay que hacer esa claridad, porque no es que uno no le puede decir a mamá, no le puede decir a papá, papá, ayúdeme un poquito esto. Otra cosa muy diferente es los casos que le presentan a uno aquí que son aterradores. Me voy a ir a bailar, me voy a ir a pasear, me voy a ir a hacer miles de cosas por el mundo y usted cuide los niños. Y el otro sin querer. Es que tiene que ser un arreglo, tiene que ser de común acuerdo, que el papá quiera, que la mamá quiera, que diga, sí, mi amor, mi hija, venga por acá, vaya, pero otro, tenga el niño, me voy a ir, y si no me ayuda a hacer, es una mala madre, lo peor del planeta. No es eso, no funciona de esa manera. Entonces hay que tener el equilibrio en esas dos cosas. Y es muy importante, como tú lo decías, esa ayuda que nuestros padres nos prestan. Pero tenemos que saber que los hijos son de nosotros y que son nuestra responsabilidad. Entonces, mi mamá y mi papá, por ejemplo, como son tan lindos con nuestros hijos y mantienen cuidándolos y pendientes de ellos, a veces inclusive mi mamá me llamaba y me decía, usted tiene, por ejemplo, esta noche de comunidad, es que yo tenía una salida, pero para ver si la dejo, no. En ese caso no debe ser así. Si ya tiene la salida, el hijo es mío. Yo soy la que tengo que mirar qué hacer con él. Entonces, hay papás muy lindos, pero nosotros no podemos abusar de ellos. Sí. Tenemos que priorizar pues también las cosas que ellos tienen. Imagínate antes llenando de deudas muchas veces a los papás. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es pecado, hermano. Venir uno y cargarle las deudas. Hay personas que hacen cosas, hacen negocios, se meten en cuestiones y hemos tenido casos. Todo esto son puros testimonios de lo que vimos. Casos de personas que venden la casita de los papás, que venden el carrito, que los hipotecan y terminan ya los viejitos ya en su ancianidad llenos de cargas.
y llenos de tristezas porque perdieron lo que ellos tenían. Muchas veces los manipulan, les hacen show, les hacen espectáculo, hacen sentir mal a los viejitos para que hagan cosas que no tienen que hacer por ellos. Entonces eso es una manera de deshonrar claramente a los padres. Otra manera de deshonrarlos es cuando los maldecimos. ¿Y qué quiere decir maldecir? Quiere decir mal de alguien. Cuando yo me voy y hablo con el resto de la familia, con mis amigos, empiezo a hablarles mal de mi papá, hablarles mal de mi mamá, cuando no los respeto, cuando con mi palabra los estoy hiriendo. Entonces, para esto tenemos un ejemplo bíblico, que es el caso de Noé. ¿Te acuerdas, amor, cuando Noé se emborrachó y sus hijos, cuando estaba borracho fue y se desnudó? Entonces entró Cam, que era uno de sus hijos, y lo vio y salió a reírse de su papá y a contarle a sus hermanos lo que había hecho su padre, burlándose de él. Los dos hermanos que quedaban entonces vinieron y no hicieron como Cam, sino que taparon la desnudez de su padre y lo acostaron nuevamente, ni siquiera lo quisieron ver desnudo, se voltearon y lo taparon y allí lo dejaron. Al otro día, cuando Noé se dio cuenta de esto, entonces maldijo a Cam y bendijo a sus otros dos hijos. Y recuerda que de Cam vienen los cananeos que vivieron siempre en pobreza, ¿cierto? Fueron un pueblo que vivió en ruina. Y de sus otros dos hijos, que si tú me recuerdas cómo se llaman, Jafet y Sem, nacieron los israelitas y los filisteos, que fueron pueblos muy prósperos. Exactamente, ahí tienen pues el ejemplo de deshonrar a los padres. No vamos a entrar en discusiones teológicas, mi amor, porque hay quienes dicen que no se refería a la desnudez de su padre. Yo la verdad no lo creo que sea de esa manera. Ya los que saben de qué estoy hablando sabrán que pues conozco las dos versiones, los dos relatos. Yo me quedo con la que efectivamente el padre se desnudó porque los otros hermanos fueron y lo taparon. No me quedo con la opción de que estaba hablando de la madre ni de esas otras cosas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver en este tema el día de hoy. Entonces, tapar la desnudez. Pero vamos a aplicar eso de alguna manera, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Pues papá se equivoca, mamá se equivoca, y yo no me puedo ir a decir en la calle, es que mi mamá hace esto, es que mi papá hace esto, es que mi papá... Eso se llama descubrir la vergüenza de los padres. Eso es maldecir. Cuando tú descubres la vergüenza de tus padres en la calle y andas hablándole a tus amigos y a tus compañeros, y eso no tiene por qué estar en la calle, son vergüenzas, son dolores que se guardan en el alma, lamentablemente, que se le entregan al Señor que todo lo puede, pues yo no puedo estar hablando. Eso es una manera muy grande de deshonrar a los padres, de decir mal. Ahora, yo quiero que escuches este texto bíblico porque es verdaderamente impresionante. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 20. El que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Ya a mí me da pues terror solamente escuchar esto. Yo quiero repetirlo. Dice, el que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Eso es una ley espiritual. Y si hablas por ahí, hablas deshonrando a tus padres, haciendo vergüenza, pues las cosas realmente se van a ir poniendo bien complicadas. Los deshonramos, maneras en que los padres deben enseñar a los hijos a honrarlos. Esto es algo que tiene que ser aprendido. Entiéndalo muy bien, querido hermano. Esto tiene que ser aprendido. Nosotros le enseñamos a los hijos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos como locos, voy a decirlo, porque de verdad que me apasiona. Podrán notar cómo me pongo. Pero uno tiene que cuidar a los hijos. Si tú no los educas, los vas a echar a perder. Si tú no los educas, los vas a privar de la bendición de Dios. Si tú no los formas, hermano, esas criaturas van a terminar sufriendo en el futuro. Y nosotros tenemos que enseñarles a ellos a honrar a los padres. Yo les enseño a mis hijos a honrar, pero de una manera bien tremenda a la mamá cuando medio levantan la voz, cualquier cosa. Yo, hijo, pilas. Y voy y les cito la palabra de Dios. ¿Cómo? Vamos a permitir a mi esposa que nos vaya diciendo cómo es que se honra, cómo le enseñamos a los hijos. ¿Cómo le enseñas tú, mi vida? Entonces, primero con la palabra de Dios. Por eso, papás, no puede haber un padre que no conozca la palabra de Dios. Nosotros fuimos traídos a este mundo con un manual de instrucciones y no lo usamos, que es la Biblia, y a veces pensamos que si la leemos nos vamos a volver locos, que era lo que decían antes, y no es cierto. Tenemos que conocer la palabra vamos a volver, de pero Dios, no la aplicamos en nuestra vida, en este mundo como está descabellado, para poder corregir a nuestros hijos. Es la segunda, es justamente esa, la corrección a través de una palabra, la corrección a través de la cita bíblica, la corrección a través de un castigo, inclusive muchas veces la corrección a través de una pela, porque el Señor también dijo, tienes que corregir con la vara de la corrección. Entonces no es maltratar. Hay muchas personas que no les va a gustar eso. No estamos diciendo que es que usted tiene que mantener con una correa, pues no, eso es una cosa que se hace una o dos veces al año, pero que se hace. Niño, pero de vez en cuando y con suavidad también tenemos que
que corregirle. Y la tercera, honrando a nuestros padres, y esta es tal vez la más importante, con el ejemplo. Cuando nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, ellos van a aprender. Yo aprendí así. Mis papás siempre fueron muy buenos en esto, honraron muy bien a sus padres. Entonces yo recuerdo que yo veía siempre a mi papá cómo iba a mercar y me llevaba a mercar. Y cuando estábamos mercando, él también hacía el mercado para mi abuela. Y allí yo aprendí que una manera de honrar a los padres era llevarle el mercado. También recuerdo cómo mi mamá siempre estaba todos los días pendiente de mis abuelos, mirando si estaban aliviados, si estaban enfermos, sacándolos a pasear, les hacían la llamadita diaria, con amor, con cariño. Todo el tiempo ellos honraban a sus padres y yo lo aprendí, porque recuerda, amor, que es que hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Si yo hoy honro a mis padres, pues seguramente el que voy a ser honrado después voy a ser yo. Y los hijos tienen que aprender esto. Pero absolutamente cierto, y así es. Honra a tus padres y tú vas a ser honrado después por tus hijos. Deshonra a tus padres y tú vas a ser deshonrado después por tus hijos. Es una ley que no cambia, o sea, no cambia, sí va a funcionar. Por eso nunca permitas, nunca exijas a tus hijos que te honren cuando te ven deshonrar a tus padres. Mira, recuerda, por ejemplo, cómo le enseñamos a Jacobo. Yo también les estaba enseñando. Entonces le iba a enviarle la platica a mi mamá, porque esa es una forma de honrar, estar no solamente obedeciendo, sino hay que proveer también en la medida de lo posible. Ahora cuento otra anécdota, pero voy a contar esta de Jacobo que me gusta mucho. Entonces fuimos, hijo, vamos a mandarle la platica a la abuelita. Y yo lo hice pues con mi doble intención. Yo mismo le dije, venga, aquí, agarra esta platica, esta es la que y nos fuimos. Y mi hijo callado, cuando de pronto rompe el silencio y dice, papá, es que la abuelita es muy pobre. Entonces yo entré a enseñarle a él cómo es que es mi responsabilidad también proveer para mis padres, también darle a ellos y también para que mi hijo viera, porque como también vamos a ser viejitos, uno nunca sabe que tenga que ir a recoger el giro de mis hijos. Entonces ellos deben aprender a hacerlo de esa manera. Ahora, te voy a contar, esta no lo tenemos aquí en los apuntes, pero sí les voy a contar otra anécdota de algo que sucedió. Llegó una señora a la comunidad, entra esta señora y va y se me acerca y me dice, usted es Don William, pero así con una voz como toda, y yo le digo, sí, claro, yo soy William. Y la señora me dice, usted le enseñó a mi marido que había que honrar al padre y a la madre. Y yo, claro, eso lo enseño en los seminarios. Yo inmediatamente me puse así grande para decirle, sí, claro, es que eso tiene que ser así, señora. Y entonces él me dijo, pues a ver cómo le hace, porque ya no quiere mercar ni para la casa siquiera por llevarle a la mamá. Entonces hay que mirar, cierto, que se guarden equilibrios, hermanos, sobre todo eso. No podemos ser fanáticos, no podemos ser exagerados, hay que guardar equilibrios. Y ahí entramos al mismo tema de la semana anterior. La semana anterior le dije, ojo, que si la señora se puede mover y se puede valer por sí sola, pues hombre, que viva ya. Pero si la señora ya no se puede mover, ya no se puede valer por sí sola, entonces hay que traerla y estar aquí con ella y acompañarla al final de sus días. Esa es la ley de la vida. Mire, yo siempre me sorprendo cómo es la vida de justa. Dios lo organizó todo muy bien. Empieza mamá, cuando somos pequeños, limpiándonos la cola. Y nos limpia la cola, y nos limpia la cola, y nos quiere y nos educa. Y terminamos los hijos limpiándole la cola a los papás. ¿Te das cuenta de eso? Una cosa bien tremenda, es la ley de la vida. Entonces no se te haga raro que te vaya a tocar eso, porque hermana, diría yo, harto te la limpiaron. Ahora es justo que tú también hagas ese sacrificio, ese esfuerzo. Que no es una cosa demasiado agradable, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo cuando toca, toca. Y eso va a sumar muchísimo en el reino de los cielos, cuando lleguemos a la presencia del Señor. Muchos padres nos dicen, es que mis hijos no me honran, pero la pregunta que tenemos para ustedes como padres, ¿honran ustedes a sus papás? Ustedes están sembrando en la vida de sus hijos. Entonces hay que definitivamente educarlos. Mande esta semana a sus hijos a llevarle el mercado a los abuelos, a llevarle la remesa que les va a mandar, que ellos vean que eso hay que hacerlo y que hay que empezar a cultivar en la vida de los padres y de los abuelos para ellos poder tener después la cosecha. ¿Cómo podemos salir de las maldiciones que se generan por no honrar a los padres? Hay personas, como lo decíamos al principio, que están bajo maldición por haber deshonrado a sus padres. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este momento cuando ya está esa maldición sobre nuestra vida para salir de ella? Primero, tenemos que ir y buscar a nuestros padres y pedirles perdón. Papá, mamá, perdón por el dolor que te causé, perdón por las borracheras, perdón por las indecencias, perdón por las drogas, perdón por las lágrimas
que hice que frotaran de ti por todos mis malos comportamientos. Papá, mamá, estoy arrepentido, necesito tu perdón. Eso es muy importante, que nuestros padres nos perdonen. Sí, pedir perdón es muy, muy, muy importante. Recuerda que es una ley espiritual que has puesto en marcha, y ese perdón desata, el perdón desata no solamente la confesión, porque también tiene que haber confesión, porque es falta contra un mandamiento. Recuérdelo, es un mandamiento, es un pecado en materia grave que requiere una confesión sacramental y una absolución. Entonces ese perdón, claro, pero también el perdón de mamá y el perdón de papá, reconocer eso. ¿Qué va a ser para muchos vergüenza? Sí, por supuesto que sí, pero eso es precisamente lo que nos ayuda a expiar el pecado, que vivamos esa vergüenza, que nosotros tengamos esa vergüenza. Es como una especie como de purgatorio que terminamos pagando. ¿Cuál es la siguiente? Y lo otro que tenemos que hacer después de obtener el perdón es asegurarnos de que nuestros padres nos bendigan. Entonces, vamos, papá, mamá, por favor, pongan sus manos sobre mi cabeza y oren por mí y bendíganme. Entonces, que ese padre dé la bendición y haga una oración por ese hijo es supremamente importante. Cuando di esta enseñanza en el grupo de oración, les hablé a las personas estaban bastante preocupadas porque se dieron cuenta que tenían muchísimos pendientes y que gran parte de los problemas familiares que estaban experimentando era una ley espiritual que estaban viviendo. O sea, es un bloqueo espiritual. No hay forma de sacar adelante una familia que esté bajo esa maldición, bajo esa ley espiritual de Dios. O sea, es una cosa tremenda. Entonces le dije a las personas, vayan y le dicen a su papá, mamá, a su papá y a su mamá, mamá, papá, bendígame, hable una bendición sobre mi vida, deme la bendición. Las cosas... tal vez es uno de los momentos más impresionantes que he vivido como predicador, cuando venían a la semana siguiente una cantidad de líderes y me decían, William, le dije a mamá que me diera la bendición y mi mamá habló unas cosas espectaculares. Yo me puse de rodillas y mi mamá oraba. Y fueron infinidad de testimonios de prosperidad que empezaron a llegar instantáneamente, testimonios de sanidad, testimonios de restauración familiar. Yo creo que esa enseñanza y esta enseñanza que les estamos compartiendo en este momento a ustedes, tal vez ha sido una de las que más cosas extraordinarias nos ha traído en la comunidad. Vimos los milagros. O sea, es muy fácil que algún necio por ahí que no se ha dedicado a acompañar el pueblo de Dios a salir adelante diga, eso no es así. Pues hermano, me río porque yo aquí tengo la experiencia del trabajo con las personas, de estar con ellos, de verlos en la ruina y de verlos pagar sus deudas, de verlos con la familia destruida y de verlos diciendo, estamos como novios, como decía una de las parejas de 8 días, los que se fueron, salieron una vez y no salió una vez y no les gustó tanto que salieron 2 veces, no sé, ya eso como que ya se van a quedar de novios al parecer. Entonces tenemos la experiencia de ver familias cambiando, restaurando. Cualquier necio puede decir cualquier otra cosa, pero aquí pesa es la experiencia, lo que hemos vivido. Y les digo, las cosas más maravillosas que hemos visto las vimos cuando hablamos sobre este tema y sobre todo cuando la gente fue a pedirle la bendición a mamá y a papá. Bueno, pero hay otras personas, amor, que nos pueden decir, pero yo qué hago si mi papá y mi mamá ya murieron, ya no les puedo ir a pedir perdón y ya no puedo pedirles que oren por mí. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Lo primero que tienen que buscar es la confesión. Tienen que ir a buscar al sacerdote y decirle, padre, vengo a confesarme de que fui mal hijo, que le causé dolor, que le causé angustia a mis padres. Y recibir esa absolución del sacerdote como si fuera también la absolución que le están dando sus padres en ese mismo momento. Inclusive a veces hasta ayudan cosas externas. Hay personas que hacen una cartica pidiendo perdón a sus padres y en el momento en que se confiesan después vienen y queman la cartica ahí ante el Señor y ya sienten que su alma queda como sí, eso es bueno. Yo les recomendé, recuerdo, hacerlo frente al Santísimo. Frente al Santísimo, porque sabemos que nuestros padres, si ya murieron, están allá con el Señor. Están con el Señor. Y por eso es tener ese intérprete, amor, ese intérprete. Seguro que está Jesús escuchándote frente al Santísimo y seguro que tu papá está con Jesús, tu mamá está con Jesús. Entonces por eso le decimos a Jesús, Jesús, yo quiero el perdón de mi mamá, yo quiero pedirle a mamá perdón por todo lo que le hice, a papá perdón por el sufrimiento, perdón, frente al Santísimo. Y ahí va a ser Jesús como el intérprete, como el traductor. Cuando hay una conferencia en 2 idiomas, hay uno en la mitad que traduce. Ese es Jesús, el Señor, que va a ir llevando todas esas palabras que tú estás dando, se las está llevando a su madre. No es invocar a la madre, porque eso sería espiritismo, no es invocar al padre, papá venga, pero no iba a decir eso por nada en este mundo, que se viene un espíritu engañador. Y olvídese, es frente al Santísimo y pedirle a Jesús que le comunique ese mensaje delante de él, hablarle, y el Señor, que es un eterno presente, le va a llevar ese perdón. Y tengan la plena seguridad que papá y mamá no te van a negar el perdón si están en la presencia del Señor, jamás nunca te lo van a negar. Y eso va a traer un despertar espiritual, va a traer una sanidad a tu familia, a la relación con tus hijos, a la relación matrimonial, va a venir esa sanidad,
van a venir cosas extraordinarias. Te quiero contar, amor, aquí que hace más o menos 2 seminarios, del seminario que hacemos presencial aquí en Manizales, se les puso una actividad a las personas que estaban asistiendo, que esa misma actividad se las proponemos hoy a ustedes, y era que le escribieran una carta a sus papás, y que en esa carta le pidieran perdón a ellos. Y una personita llegó después, a los 8 días, y nos contó que había sido el momento más sanador, porque ella, haciendo su carta, pues lloró y se arrepintió y tuvo pues esa catarsis. Pero cuando se la entregó a sus padres, ellos le preguntaron hace cuánto no le hacían una carta, y eso hacía desde que era pequeñita, desde que estaba en el colegio, nunca les había vuelto a hacer una carta a sus papás. Entonces ellos primero se conmovieron con el hecho de que su hija ya adulta llegara a entregarles una carta, y lo segundo, que fue para sorpresa, era que les estaba pidiendo perdón y estaba reconociendo sus errores. Fue supremamente sanador, tanto para ella como para sus papás, este hecho. Bueno, vamos entonces con la cita, mi amor. Vamos a... Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nos liberamos nosotros, en ese momento también estamos permitiendo que haya una liberación para toda nuestra descendencia, para nuestros hijos, para nuestros nietos y toda nuestra descendencia. Entonces, hay una promesa que Dios nos da para nuestra familia, y está en Isaías 44, del 3 al 4, y dice: porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes. Amén. Y les enviaré mi Amén. Bendición, y crecerán como hierba bien regada, como álamos a la orilla de los Amén. Ríos. Esa es la bendición que el Señor promete a la familia. Mira, a la familia, una descendencia. Es una familia en bendición, hermano, lo que tenemos que tener nosotros. Y si estamos bajo la mano del Todopoderoso, dice, porque voy a hacer que corra el agua en el desierto, arroyos. Fíjate bien en esa palabra del Señor, ese Señor desafiándote a creer que si una familia seca, el Señor la va a bendecir tanto que va a ser como una lluvia, como un torrente en medio del desierto. O sea, lo que estamos diciendo es que algo atípico, es algo atípico. No estamos diciendo que el Señor lo va a convertir en tierra de cultivo. Una cosa es que llueva en el desierto, eso pasa, pero que se convierta en tierra de cultivo, que de verdad, que forme ríos, que corran permanentemente, eso es traer vida, una vida nueva. Eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Bueno, y otra cosa que ya es muy importante es que una vez nosotros tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida, pues se la tenemos que dar a nuestros hijos, tenemos que bendecirlos diariamente, y hay una forma en la que le podemos entregar la bendición a nuestros hijos que nos la enseña Jacob. También en el Génesis 27, del 27 al 29 dice: cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac, la enseña Isaac, ¿cierto? Sí. Isaac le olió la ropa. Entonces, Jacob. Cuando Jacob se acercó, Isaac le olió la ropa, y entonces lo bendijo Jacob, sí. Con estas palabras. Es Isaac, el papá de Jacob, que fue el que lo bendijo. Sí, este es olor de mi hijo. Es como el olor de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino. Que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Que los que te maldigan sean malditos, y los que te bendigan sean benditos. Esta cita bíblica es hermosísima y nos enseña la forma en la que tenemos que bendecir a nuestros hijos. Si nosotros somos bendecidos, ¿qué es lo que nosotros hacemos, amor? Nosotros somos bendecidos por Dios y damos estas bendiciones todos los días a nuestros hijos. Antes de ellos acostarse, los bendecimos, y no solamente los bendecimos con cosas de hoy, sino del futuro. Entonces bendecimos. Mire, es muy importante esa práctica, que la tengan en sus vidas. O sea, tenemos que transmitir, las bendiciones se transmiten. Cuando somos personas de fe, nosotros transmitimos las bendiciones a nuestros hijos y a todas las personas. Donde usted vaya, usted será fuente de bendición para otros. Esa es la promesa de Dios a Abraham y a todos los que por Jesucristo alcanzamos también las promesas de Abraham. Nosotros somos fuente de bendición, pero especialmente, yo diría que en primera línea están las bendiciones que nosotros alcanzamos de Dios y que nosotros a la vez transmitimos a los hijos y se los enseñamos a nuestros hijos y ponemos la mano sobre ellos, así como hizo Isaac. Pongo la mano sobre mis hijos y le digo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te haga famoso, que el Señor te haga próspero, que el Señor te dé una larga vida, que el Señor abra las ventanas de los cielos sobre tu vida, y oro de esa manera sobre nuestros hijos.
oramos de esa manera sobre la vida de nuestros hijos y podemos ver cómo son niños que viven en una bendición permanente de parte del Señor. Entonces son cosas maravillosas que vivimos como familia y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esas bendiciones. Muy bien. También, amor, espérate, tenemos que orar como oró Job. Job oraba por sus hijos cuando salían de parranda, por si sus hijos iban a ofender a Dios, entonces el reparar en algo esas ofensas. Sí. También nosotros debemos reparar por las ofensas que nuestros hijos le hacen a Dios. Eso es muy importante. Muy importante ese tema de orar por los pecados de nuestros hijos, o sea, orar para que el Señor dé conversión y también les dé perdón y arrepentimiento. Bueno, entonces aquí tenemos 2 testimonios rápidos, pero bueno, son testimonios. Entonces el primero, una persona que nos cuenta que el papá se fue, dejó a la mamá, o sea, la dejó a ella con su madre cuando eran pequeños y no volvió a responder por ellos, y cuando ya estaba adulta apareció el papá viejito enfermo a que lo cuidara, y que ella con su mamá recibieron al Señor, lo cuidaron y lo ayudaron a morir. Allí honraron a su padre. Y la otra es un testimonio ya del seminario. Dice: les comparto que mi relación estaba un poco complicada. Empecé el seminario y veo una gran mejoría. Él no estaba haciéndolo conmigo, pero yo hago el estudio y él está jugando Play. Pero escucha y opina y me dice las cosas que hay que mejorar y que serían de gran bendición y cómo mejorarlas. Gloria a Dios por esto, porque está más juicioso pues con ella. Él se hace el que está jugando y mentiras que está escuchando el seminario. Sí, sí. Pero muy bien, gloria al Señor, alabamos al Señor por eso.